Hola, bienvenidos a todos y a todas aquí al Real Jardín Botánico de Córdoba. Dentro de la celebración de la Noche Europea de los Investigadores, os invitamos a que participéis con nosotros en una actividad que puede ser divertida, que la hagáis en casa, y es trabajar sobre un oficio, el cual prácticamente se ha perdido, que es el de los tintoreros, y la actividad en concreto se llama Tintoreros por una noche, y es aprovechar la utilidad que nos dan, los colores que nos dan las plantas de nuestro entorno, y poder decorar una camiseta, un pañuelo, una bufanda, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué hacemos esto del jardín botánico? Bueno, lo hacemos porque dentro de lo que es la línea de investigación de etnobotánica, que bueno, como todos y todas sabéis, aquí hay un museo de etnobotánica. Una de las líneas de trabajo del jardín sería investigar qué uso y qué utilidades tienen las plantas, han tenido las plantas a lo largo de nuestra historia. Esto que os presentamos aquí, aunque pueda pareceros bastante simple y tal, es una historia que tendríamos que remontarnos casi a la aparición de la humanidad sobre la Tierra. ¿Por qué os cuento esto? Bueno, pues porque desde los inicios de la humanidad, de la historia de la humanidad, hemos estado utilizando plantas para infinidad de cosas. En concreto, la hemos utilizado para extraer fibras con las que vestirnos, ¿vale? Como tenéis aquí un muestrario, fibras naturales, hablamos de fibras naturales, tanto animales como en la lana, como vegetales, como puede ser el lino, el maíz, el bambú, la choricia, la soja, sobre todo el algodón, ¿vale? Y por otro lado, hemos utilizado para decorar tanto estas fibras, es decir, nuestros vestidos, hemos utilizado un montón de plantas, casi todas las plantas dan un color, hemos seleccionado unas pocas para dar color y dar vivacidad y dar decoración tanto a los tejidos como a nuestra piel, como por ejemplo el caso que se sigue haciendo en Marruecos con la henna, o incluso las viviendas habituales tipo las cuevas y tal, que la utilizaban y la decoraban también con este tipo de color vegetal y animal. Os presentamos aquí, pues bueno, con lo que vamos a trabajar, que sería por un lado la fibra, por otro lado las plantas y por otro lado unos aliados nuestros que nos van a servir para que el tejido que vayamos a teñir, en este caso vamos a teñir lana, tenga la capacidad de absorber el tinte y no soltarlo cada vez que lo lavemos, que serían unos productos químicos, que sería el cremor tártaro y el alumbre, que nos sirven como aliados, es decir, como mordientes, para que el tejido absorba el color y no se suelte cada vez que lo lavemos con el uso y con el paso del tiempo. Bueno, el primer elemento que tenemos que tener en cuenta es la elección de la fibra que vayamos a teñir. Yo recomiendo que no nos compliquemos demasiado la vida, que trabajemos con las fibras que tengamos, las más habituales y que tengamos en casa, o bien cualquier tejido hecho de lana, como la que tenemos aquí, o lana sin tejer ni nada, o ya algo tejido, o bien una camiseta que tengamos blanca de algodón que le queramos dar una nueva vida, un nuevo color, ¿vale? Entonces, dependiendo del tipo de fibra que vayamos a utilizar, tendremos que hacer un proceso distinto. Pero antes de pasar al siguiente proceso, que sería el mordentado, ya que estamos aprovechando que estamos en el Real Jardín Botánico de Córdoba, os quiero enseñar algunas fibras que no son muy habituales, o que son cada vez más habituales, pero no muy conocidas y que no las podemos encontrar en el mercado. Por ejemplo, si vemos este pequeño muestrario que tenemos aquí, una fibra que se ha utilizado hace miles de años en el Mediterráneo, sería el lino, ¿vale? El lino es una planta herbácea anual mediterránea que nos trajeron desde el Mediterráneo oriental, ha venido hacia Europa, toda la costa mediterránea de Europa. Y como curiosidad, decir que ya los egipcios utilizaban el tejido de lino, entre otras cosas, para hacer las vendas con las que envolvían las momias de sus muertos, de los faraones, de toda la gente más importante que moría. Otra fibra que se está utilizando muchísimo por la calidad que tiene es la del maíz. Muy curiosa, una planta americana, una planta que cambió también la historia de la humanidad, porque la trajeron en los primeros viajes que hizo Colón, ya vino con esta planta. El bambú, que está muy de moda ahora para hacer calcetines y ropa para hacer deporte, porque transpira muy bien, evita un poco el sudor. El ramio, que es otra planta oriental. Y como curiosidad hemos metido aquí dos fibras animales, la lana, por todos conocidos,
y la seda en este caso hemos colocado, en vez de un tejido como podría ser este ya que le hemos teñido con té o con cochinilla, hemos querido poner el origen de la seda, que es este, en los capullos del gusano de la seda, ¿vale? Aproximadamente dicen los expertos que de un capullo como este se puede obtener un hilo súper resistente de hasta 1 kilómetro de longitud. A continuación tenemos la fibra vegetal reina en nuestra cultura, que es el algodón, y por último dos de ellas, que es la soja, que se extrae con la proteína de la soja, y una planta americana que sería muy curiosa de que la visitarais, que la vierais en el jardín. Es un árbol que tiene aproximadamente aquí en nuestro recinto, pues tiene aproximadamente más de 3 metros, una planta de América, como digo, la choriza especiosa, y que da unos frutos que son como unas vainas grandes, con una cáscara dura, y que al madurar se abren y sueltan una fibra con la cual se elaboran edredones, cojines, almohadas, y la característica que tiene, bueno, es que para los alérgicos a la pluma o al algodón o a cualquier otra fibra, esta no produce ningún tipo de alergia, ¿vale? El proceso siguiente, una vez que hemos seleccionado nuestra fibra, en concreto, como os digo, nos complica la vida, fibra animal, lana, fibra vegetal, el algodón, tendríamos que pasar a preparar esta fibra para que el tinte agarre bien, no se vaya y nos dure mucho tiempo. Ese sería el segundo paso, el mordentado. Mordentar significa atrapar, viene del verbo latino mordere, ¿no? Significa atrapar. Entonces, ¿qué es lo qué dos productos vamos a utilizar nosotros? Por facilidad, por tener a mano siempre la lumbre y el cremor tártaro, ¿vale? Tendríamos que hervir la lana en concreto, que es el efecto más visual, más bonito, es precioso el efecto final. Tendríamos que hervirlo durante media hora con una cantidad previamente pesada, dependiendo del peso de la lana, ¿vale? Eso dura aproximadamente una media hora, el hervir el tejido. Y si veis, aquí tengo ya una lana mordentada previamente, ya secada, y si veis prácticamente no tiene ninguna diferencia con la lana sin mordentar, ni el color ni nada. ¿Qué es lo que ocurre? Que si pudierais tocar la fibra, esta está mucho más suave que la mordentada está un pelín más áspera, pero en la siguiente fase, que es el teñido, la tinción y el lavado posterior con jabón neutro, va a coger la suavidad de la lana como si no hubiéramos pasado por este proceso. ¿Qué es lo que desde aquí os transmitimos? Varias cosas. Os transmitimos, primero, cualquier material vegetal da un color seguro. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, puede ser más o menos duradero, puede ser más o menos fuerte, más o menos atractivo, pero cualquier material que tengamos a mano daría un color, ¿vale? Segundo, ¿qué recomendamos del jardín botánico? Que empecemos a utilizar cosas que en principio en casa tenemos y que incluso vayamos a desechar. Por ejemplo, vamos a ver luego hueso de aguacate, que lo tiramos directamente, la cáscara de la cebolla, que también la tiramos, la cáscara de la granada, que también la tiramos a la basura. Una serie de ingredientes que podemos reutilizar, ¿vale? Y no tenemos que salir a hacer una colecta, ¿vale? Tercero y importante, cuando vayamos si queremos algún material que no tengamos, que queramos innovar, que queremos algo más exótico, o bien comprarlo en un lugar que nos certifiquen que el origen es sostenible, que es medioambientalmente correcto, porque si salimos al campo no sabemos lo que coger, podemos coger la planta entera, podemos arrancarla y esa planta ya no volvería a crecer, etcétera, etcétera. Entonces recomendamos empezar con lo que tenemos en casa. Segundo, si queremos ampliar nuestro muestrario, comprar algún producto totalmente sostenible medioambientalmente, y con eso un poco de paciencia y sobre todo ilusión y un poco de inventiva podemos sacar un montón de colores, ¿vale? ¿Cuál es el proceso para teñir nuestros tejidos? Muy fácil, ¿vale? Utilizar siempre un material exclusivamente para teñir, es decir, la cacerola que utilicemos en casa para hacer la comida, las lentejas o el pollo, etcétera, etcétera, no podemos utilizarla para eso y luego volverla a utilizar en la cocina, ¿vale? Que lo que utilicemos sea exclusivamente para teñir la fibra, ¿vale? Entonces, básicamente esto, agua, un peso para pesar la fibra y pesar el tinte,
y nada, y ganas y tiempo, ¿vale? Podemos utilizar un fin de semana, un par de horas que más no se tarda en decorar nuestras prendas. Vamos a ver, aquí hemos hecho un pequeño muestrario de plantas comunes, algunas no tan comunes, que dan unos colores bastante chulos, bastante atractivos, ¿vale? En principio, como os digo, cualquier planta, cualquier trozo de vegetal nos daría un color más o menos fuerte, más o menos duradero, pero en principio cualquier parte de una planta nos daría un color, ¿vale? Algunas de las plantas que hemos ido recolectando en el jardín, otras hemos traído de casa, como os digo, por ejemplo, de casa pues hemos traído la cáscara de cebolla, se la podéis pedir al frutero, ¿no?, que os guarde la cáscara externa, os daría un color, esta cáscara naranja os dará un color más anaranjado, mientras que si utilizamos la cebolla roja nos dará un tono mucho más rosado, ¿vale? Por ejemplo, el té negro también lo tenemos en casa, la granada, que es la cáscara molida de granada, la henna, tan de moda que se utiliza para el tratamiento del cabello, el nogal, la cáscara verde de la nuez, no la dura, sino la cáscara, si vamos al campo a recoger nueces, sería el envoltorio más blandito de la nuez, el tajete, que lo podemos recolectar, por ejemplo, en algunos jardines de nuestra ciudad, son unas plantas que se utilizan mucho en jardinería, por ejemplo, la hoja de higuera. Otras ya más complicadas, por ejemplo, la rubia, la gualda, la achiote, que es una planta americana. Eso tendréis ya que buscarla en un sitio más especializado, ¿vale? Tipo herboristería o así, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, el color de la cúrcuma, que lo vamos a ver luego. La cúrcuma, el índigo, lo vamos a trabajar luego con él. Son colores muy fuertes, son colores muy atractivos y que ya contaremos la historia, son colores que se han utilizado en la cultura oriental. Y este de aquí, que es la cochinilla, ¿vale? Que la cochinilla, como curiosidad, que sepáis que es un parásito de la chumbera. Aquí tenéis una penca de una chumbera, de la opuntia, ¿vale? Y aquí le sale un parásito pequeñito que es la cochinilla, que es la cual se recolecta manualmente y se utiliza el insecto hembra. Una vez que está seco, sería este de aquí, tiene una textura así como piedrecitas pequeñas, ¿no? Esto se tendría que dejar secar y una vez seco, aquí lo hemos machacado con el mortero, da un polvo muy burdeo, muy rojizo, un granate, ¿vale? Se llama también grana. Y como curiosidad, es una planta, es un parásito de una planta que ha venido de América, se trajo a partir del siglo XV con el descubrimiento de América y de hecho tuvo tanta importancia que en Lanzarote, por ejemplo, en las Islas Canarias en general, en Lanzarote en concreto, hay grandes plantaciones de chumberas en las cuales se infectan de este parásito para recolectarlo porque es un cultivo que da muchos beneficios. Como otra curiosidad de la cochinilla, es que antiguamente, en los años 30, 40, 50 del siglo pasado, se utilizaba este polvo para hacer el carmín, la barra de labios, como lo conocemos, se hacía con el polvo y con grasa, y también se ha utilizado para colorear embutidos como el salchichón. Y veis cómo el resultado es bastante espectacular. Por eso os decía que podíamos utilizar lo que teníamos en casa, por ejemplo la cúrcuma, un color dorado amarillo espectacular, que es el que utilizan, por ejemplo, los monjes budistas a la hora de teñir sus tejidos. El té, mientras más tiempo lo tengamos, pues puede coger tonalidades mucho más oscuras, mucho más amarronadas. Y lo espectacular de la cochinilla es que veáis la diferencia, que hemos utilizado el mismo producto base, que es la cochinilla, que como os recuerdo es un parásito, el parásito hembra de la chumbera, una vez seco y molido, como lo tenemos aquí, y que nos ha dado dos tonalidades.
siempre con el mismo espectro de color, que es el granate, ¿vale? Entonces, al añadirle un ácido, recordar que le hemos añadido vinagre, pero bien podríamos haberle añadido el zumo de un limón, torna un pelín más anaranjado y este un pelín más carmín, más rosa, más grana, ¿vale? Entonces, mirar cómo utilizando simplemente 3 productos para teñir 3 productos naturales, hemos obtenido esta variedad, que la podemos modificar perfectamente, pero bueno, eso ya sería un poquito más complicado retintando, haciendo una segunda tinción o mezclando, por ejemplo, primero la cúrcuma y luego tiñendo con la cochinilla, nos daría una tonalidad como morada oscura, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso sería ya para el siguiente encuentro, que seríamos ya mucho más expertos. Y lo que nos queda ya, que es para mí, desde mi punto de vista, lo más espectacular, es el uso del índigo. Me preguntaréis que el índigo os suena. El azul índigo, el azul añil. Bueno, es una planta de origen asiático, la Indigofera tintorea. Una planta herbácea que se conoce su uso hace miles de años. Los tejidos más caros que venían de Asia, de la India, de Japón, de China, venían teñidos con este polvito, que es extraído después de un largo proceso de fermentación de la planta, del tallo, de la hoja. Tiene un proceso bastante duro. En la época del colonialismo, con los esclavos, gran parte de los esclavos se utilizaban desafortunadamente para fabricar esto, porque era muy letal la fabricación del índigo en aquella época. Entonces, el proceso más espectacular, él dura muy poquito tiempo, entonces lo podemos ver muy bonito, porque abarca una gama desde el verde pistacho hasta el azul vaquero, hasta el azul añil o vaquero, ¿vale? ¿Cuál es la historia de esta planta? La historia de esta planta le llaman el oro azul. Podemos recordar que nos vienen escenas a la mente, por ejemplo, de películas, de reportajes sobre naturaleza y sobre distintos pueblos. Los bereberes utilizan unos mantos, le llaman el pueblo azul, porque utilizan una especie de mantos que lo cubren todo el cuerpo y están teñidos con esta planta, con el índigo. ¿Por qué le llaman el pueblo azul? Porque de utilizar durante tanto tiempo esta ropa teñida con añil, su color de piel se va tornando no azul, pero tiene unos reflejos que le va dando a la piel unos reflejos azules, ¿vale? Esta planta, como digo, tiene muchísima historia, ha costado mucho dinero a lo largo de la historia, y se han hecho ricos muchísimas familias nobles que traían desde Oriente esta planta. De los tejidos, como veis, nosotros hemos actualizado un poco el concepto y hemos hecho un mantel con índigo, haciendo los típicos nudos, las reservas para que no se tiñan, y un poco así psicodélico, ¿no? un diseño psicodélico, pero que esto es muy actual, este tipo, pero en Japón se hacen unos estampados preciosos a base de cuadros. Entonces lo que vamos a hacer ahora es explicar un poco, ver qué es lo que tengo aquí, que no es ni unas lentejas, ni un pollo al ajillo, ni nada, que es una tina de índigo, un baño de índigo o de añil, ¿vale? Que está preparado previamente, porque es laborioso hacerlo, dura aproximadamente la elaboración 1 hora, pero después el resultado se puede ver en 4 o 5 minutos, como lo vamos a ver. Y entonces básicamente es añadir una serie de productos, agua, hervirla a una temperatura a 50 grados y añadirle hidrosulfito sódico, añadirle sosa de lavar, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Porque lo que pretendemos hacer aquí un proceso de reducción-oxidación, es decir, nosotros cuando metamos la prenda, lo que le vamos a hacer es, al sumergirla en el líquido de índigo, le hemos cortado la entrada absolutamente del oxígeno, ¿vale? Va a coger un color que no adelanto cuál es, lo vamos a ir viendo el proceso ahora de momento con unas camisetas, y al sacarla se va a producir un proceso de oxidación, es decir, se va a oxidar, va a tornar el color, le da el oxígeno, la luz y torna de color. Si podéis observar cómo en la superficie del agua, ya teñida de un azul, bueno, sería un color indefinido, ¿no? Muy oscuro, tiene como una pequeña capa a modo de nata, o como cuando echamos aceite sobre el agua, ¿no? Que queda como una capa que lo que hace es impedir que entre el oxígeno en esta mezcla. Entonces, cuando introduzcamos la prenda a teñir, tenemos que tener cuidado en no romper demasiado la capa esta que se ha creado por encima,
sumergirla durante 3 minutos, 2 o 3 minutos, dependiendo del color que queramos, y al sacarla se va a producir en lo contrario, se va a oxidar la prenda, va a entrar un proceso de oxidación y va a cambiar la tonalidad. Bueno, pues manos a la obra, vamos a hacer el proceso más chulo, más espectacular, que es teñir la camiseta con el índigo, la indigofera, recuerdo, la indigofera tintorea, ¿vale? Nos va a dar un color azul añil, como el del mantel este, ¿vale? Pero vamos a hacer una cosa especial, vamos a hacer una cosa que quede muy chula, muy atractiva. Para ello hemos utilizado una camiseta, eso sí, tiene que ser 100% algodón, en este caso totalmente blanca para que quede bien, y el primer paso sería introducirla en un barreño con agua, se empape bien de agua, y posteriormente, una vez que la tenemos bien empapada de agua, mojada la camiseta, vamos a proceder a escurrirlo lo máximo posible, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque lo que queremos es introducir solamente el tejido, no queremos introducir un exceso de agua, ¿vale? Entonces lo estrujamos bien. Esto serviría igual para la lana o para la seda. ¿Qué ventaja tiene este proceso? Que aunque sea un pelín más largo elaborar lo que es la tina, como hemos dicho, que aproximadamente tardaría 1 hora, el proceso del preparado del tejido no tiene un mordentado previo. ¿Por qué? Porque los productos que lleva, entre otras la sosa de lavar, lo que hace es que se adhiera bien el tinte al tejido, ¿vale? Entonces ya tenemos la camiseta escurrida totalmente y vamos a hacer un diseño un poco especial. Los de mi edad e incluso un poquito mayores recordaréis cuando, que ahora mismo también es tendencia, cuando se hacían las camisetas estas muy psicodélicas con las espirales, y es lo que vamos a intentar recrear aquí, ¿vale? Vamos a empezar por este extremo. Podéis hacer este sistema, introducirla totalmente entera para que se quede de un color uniforme, pero esto creo que es más divertido y nos puede ilustrar un poco. Por ejemplo, por un extremo podríamos empezar en el centro, pero bueno, vamos a empezar así, ¿vale? En un extremo, y vamos haciendo como una especie de espiral, un caracol con toda la prenda, con toda la camiseta, ¿vale? No preocuparos que esto luego se va a quedar con un diseño muy muy chulo, ¿vale? Tenemos como una especie de torta, una ensaimada, ¿vale? Y ahora, para que no se abra en el proceso, pues le vamos a poner unas gomas que tenemos nosotros aquí del jardín, que son para atar las lechugas, pero vosotros podéis utilizar hilo de algodón, cualquier goma elástica, puesto que no va a aguantar demasiado alta temperatura. La tina está a unos 50 grados aproximadamente, entonces cualquier material que utilicéis no se va ni a derretir, no le va a pasar nada, ¿vale? Bueno, la vamos a introducir, como dije antes, intentando romper lo menos posible la capa de hidrosulfito, y la vamos a mantener aquí. Lo chulo de esto es que tarda muy poquito tiempo y el resultado la verdad que es espectacular. Lo vamos a dejar aquí 3 minutitos y volvemos en pasado ese tiempo, ¿vale? Si veis, tiene un color verde pistacho, ¿vale? Y a medida que se vaya oxidando, va a ir cambiando de color, ¿vale? Ya veis que va cambiando la tonalidad, la parte de fuera de la camiseta, que le va dando el aire y la luz. Bueno, diríais que esto no es un azul índigo, ni añil, ni nada. Vamos a meterlo en agua. Ya veis que va tornando. Si lo pusiéramos al sol, cambiaría mucho más rápido que lo que está cambiando ahora, porque se va viendo el proceso, que va cambiando el verde, va tornando azul. Bueno, yo aconsejo, si veis todo lo que ha soltado en la tina, es todo un color azul intenso, ¿vale? Entonces el proceso sería, para que no tengáis luego problemas a la hora de lavarlo ni nada, es echarle en este agua un chorreón de vinagre, ¿vale? Echamos un chorreón de vinagre que va a impedir que el tinte en la siguiente lavada
se suelte. De todas formas, os aconsejamos que el primer lavado que hagáis en una lavadora lo hagáis la prenda sola y se ha producido, se ha terminado, se está terminando el proceso de oxidación de la prenda, pero bueno, ya se puede observar totalmente el tono azul. Bueno, ya hemos llegado ya al final de la actividad esta, que como os dije al principio simplemente era una avanzadilla, para abrirnos la boca y picar un poco para participar tanto en las actividades que hacemos de este tipo y otras más que hacemos en el Real Jardín Botánico de Córdoba. Y lo que sí quiero terminar es con una visión general de parte de los colores que nos ofrece la naturaleza, que nos ofrecen las plantas. Aquí son todo plantas muy simples, excepto el índigo, que quizás os pueda costar un pelín de trabajo encontrarlo, a no ser en tiendas especializadas, pero hemos utilizado la henna, hemos utilizado el té, hemos utilizado la cúrcuma en la cocina, la cáscara de cebolla, las hojas de higuera, el tajete, bueno, un montón de plantas que, como veis, hay un muestrario bastante amplio de colores, de tonalidades, que son parte de lo que nos ofrece la naturaleza, ¿vale? Y desde aquí, pues nada, sumarnos a la celebración de la Noche Europea de los Investigadores y os esperamos, como siempre, aquí en el Real Jardín Botánico de Córdoba. Hasta la próxima.